Presentamos La Voz del Retirado, un programa de la Junta de Retiro y Fondos de Pensiones del Ministerio de Defensa dirigido a todos los militares y policías en la honrosa posición de retiro. Saludos amigos, bienvenidos. Estamos ya al aire en su programa La Voz del Retirado, en la voz de las Fuerzas Armadas 106.9, frecuencia FM para toda la zona metropolitana de Santo Domingo 102.9, frecuencia FM, frecuencia modulada para todo el país. Estamos en todas las redes sociales. Como cada martes estaremos acompañándoles desde las 2 hasta las 3. En una tarde de martes hoy que se torna un tanto nublada, en algunos puntos de la capital dominicana ya tenemos la visita refrescante de la lluvia. Qué bueno que está con nosotros la lluvia para poner un poco el ambiente lo más acogedor posible, porque los calores no están nada fácil. Como siempre estaremos acompañándoles en este espacio la coronel retirada de la Policía Nacional, licenciada Carmen Guzmán Guava. También el teniente coronel retirado Ejército de República Dominicana, licenciado Abraham Plata Pérez, asimilado militar, Ejército de República Dominicana, licenciado César Dalmací, y también les acompaña el asimilado militar, Ejército de República Dominicana, me pusieron licenciado, gracias por lo que me toca, Carlos Santana, acompañándoles en esta tarde. También tenemos a Cordero, que es oficial de la Fuerza Aérea de la República Dominicana. Qué bueno que estamos ustedes y nosotros ya en el aire con este espacio La Voz de Retirado, un programa radial de la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas dirigido a todos los militares y policías puestos en la honrosa posición de retiro. También es un programa auspiciado por la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas, con el apoyo del Comando Conjunto de las Reservas de las Fuerzas Armadas y la Dirección de las Reservas de la Policía Nacional. Así que es tiempo de comenzar ya la acción en este programa de hoy. Y vamos a darle la palabra, el micrófono a Carmen Guava. Adelante, Carmen. Gracias, mi queridísimo la diva del programa, Carlos Santana. Feliz del inicio de un nuevo mes. Estamos ya casi cobrando el doble. Sí. Estamos celebrando una fecha emblemática en este mes de agosto, el 16 de agosto. Estamos celebrando la vida y además agradecida de un Dios vivo que nos mantiene vigente para hacer cosas positivas por todos los que están al lado nuestro, que necesitan de nosotros. Así que agradecida estar en este programa La Voz de Retirado a través de esta estación de radio que llega aquí y acullá. Bien, Carlos, por mí. Así es. 106.9 aquí, allá y acullá. 106.9, 102.7 www.hfa.mil y a través Manuel Cordero de Dominican Internet, porque estamos en vivo. Nos ven por la camarita y también nos escuchan. Feliz de compartir este martes, que ya pues estamos nosotros nuevecito con un mes que se inicia. Buenas tardes, querido Plata. Buenas tardes, mi distinguida. Usted está como buen mozo, usted, claro, usted sabe se que le de los con padres estos años bien. hay que ayudar me los dice años. Que hubo de todo por ahí de los padres. Imagínese, mire. ¿Y qué de todo? Los servidores de la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas, los padres están contentos. Sí. Porque fueron agasajados y premiados por el presidente de la Junta de Retiro, por el gran servicio que llevan a cabo. Sí, señor. Así es que eso va extensivo a los que no pudieron ir. Que no fueron invitados, fue algunos. No es que no pudieron ir, pero fueron todos Vamos a pensar que invitados. Se olvidó. Le escuchaba a usted hablar de que hoy iniciamos el mes de agosto, pero usted sabe que el mes de agosto tiene una significación también importante, como lo tiene febrero. Sí, señor. Porque en este mes también es que conmemoramos la refundación de la República, sí, a partir de la restauración de la misma. Por tanto, tiene una importancia singular.
Así Pero inicio de este programa, pues debemos saludar al alto mando de nuestras Fuerzas Armadas, porque son ellos, especialmente el señor Ministro de Defensa, quien tiene la venia de permitir que este programa se lleve a cabo todos los martes a partir de las 2 de la tarde. Así pero permítame saludar al público. Oh, por supuesto, por Doña supuesto. Carmen. Claro, usted es dueño y señor de... No, estoy aquí. Aquí estoy, señores. Gracias por una oportunidad que nos brindan de poder conversar con ustedes y para ustedes a través de estas frecuencias de radio que ya la hermana Carmen ha dicho, 106.9 y 102.7. Les prometemos un programa cargado de muchas cosas interesantes. Así, bastante, muy interesante. Adelante, Coronel Plata Pérez. Saluda a los Bien, fue protagonistas. muy importante su intervención, porque yo creo que esta tarde va a ser interesante, porque como siempre, la coordinadora de este programa se preocupa en traer profesionales que tienen conocimientos y especialmente los profesionales de la conducta, los psicólogos, que necesitamos de sus orientaciones. Toda la sociedad dominicana necesita de la orientación de los psicólogos. Por tanto, hoy vamos a tener la presencia de una distinguida dama profesional de psicología. De manera que a todos los retirados de nuestras Fuerzas Armadas, a quienes va dirigido principalmente este programa, que presten atención y se mantenga siempre atento a los mensajes, a las orientaciones de esa psicóloga, la licenciada Giselle Sánchez Familia. Pero como dije antes, vamos a saludar al alto mando de nuestras Fuerzas Armadas, encabezando el Teniente General Carlos Luciano Diamorfa, Ministro de Defensa. También así nuestros saludos al Mayor General Carlos Antonio Fernández Onofre, Comandante General del Ejército. También al Vicealmirante Francisco Antonio Sosa Castillo, Comandante General de la Armada de República Dominicana. Saludos también al Mayor General Técnico Carlos Ramón Febrillé Rodríguez, Comandante General de la Fuerza Aérea de República Dominicana. Pero estos saludos, como siempre, muy especiales al Mayor General Julio César Alcibiades Hernández Olivero, Presidente de la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas, que es nada más y nada menos que el auspiciador de este programa, el hombre que sustenta la permanencia de este programa en esta emisora, La Voz de las Fuerzas Armadas. También nuestros saludos al Mayor General Eduardo Alberto Ten, Director General de la Policía Nacional, el hombre responsable de que nuestros hogares estén cuidados. También nuestros saludos al Mayor General retirado Eufemio Torres Mejía, comandante del Comando Conjunto de la Reserva de las Fuerzas Armadas. También saludos a una persona que usted quiere mucho, yo también. Sí, señor. El general de brigada Mariano Madé Ramírez, director de la Reserva de la Policía Nacional. Y como siempre, a todos los retirados, a quienes va dirigido principalmente este programa. A todos ellos, muy buenas tardes. Bueno, gracias, querido Plata. Vamos a hablar de un tema que está afectando mucho a la ciudadanía, no de República Dominicana, sino del mundo. Yo digo que la población mundial. A raíz también puede ser que se involucre el proceso de COVID, el estar encerrado, los cambios emocionales que la gente experimenta. Y pues Giselle Sánchez es una joven con una capacidad valiosa. Ella es terapeuta familiar y de pareja, además de ser psicóloga, licenciada en psicología y que pertenece al equipo de salud mental del Hospital General Docente de la Policía Nacional y nos acompaña en el día de hoy. Giselle, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes y bienvenida a La Voz del Retirado. Gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un honor estar compartiendo con ustedes este tema tan interesante que trata justamente de lo que tiene que ver la salud mental en personas mayores. Yo voy a dar la oportunidad a Dalmasí para que haga la primera pregunta y Carlos pues síguelo nosotros después. Adelante. Muchísimas gracias. Para mí no un privilegio, sino un honor encabezar con las preguntas. Y realmente me gustaría saber, licenciada, a tiempo de darle una vez más la bienvenida. Gracias. Conocer de su experiencia, ¿cuál es la situación de la salud mental
de los envejecientes en el marco general y de manera particular aquí en nuestro país? Sí, importante saber que cuando se habla de salud mental tiene mucho que ver con bienestar emocional, psicológico y social, y que es determinante para que una persona tenga un desenvolvimiento en su vida actual, por la forma de cómo sentimos, pensamos y actuamos. Y que esto va muy de la mano con lo que tiene que ver las etapas de vida que cada ser humano pasa, y que por ende cómo asume el estrés del entorno ante cualquier situación que les toca vivir. Sí, por mi experiencia como psicóloga clínica, he recibido en mi consulta un sinfín de personas adultos mayores, ya enfocado en el trabajo que realizo en el área de salud mental, con situaciones vulnerables, se podría decir, pero que es basado no solamente en las situaciones que están viviendo actual, sino que vienen arrastrando durante toda una vida. ¿Qué pasa? Que cuando una persona, cuando se habla acerca de un proyecto de vida, no trabaja en base a la relación que pudiera cultivar en su ambiente familiar, que pudiera desarrollar en el ambiente social, llámese relaciones de familia, llámese de amistades, llámese de ese vínculo que se establece, ¿verdad?, de personas cercanas. Entonces ya por ahí se va dando lo que es un deterioro, por a lo mejor ocuparse en otra área que no es menos importante, como el área de laboral, que en ocasiones se le dedica mucho más tiempo. Bien sabemos que hasta dentro de nuestra misma institución es mucho el tiempo que se le dedica al rol que asumimos dentro de la misma. Entonces, cuando algunas de esas áreas se ven expuestas, ya entonces llega un momento en cuando llegamos a una edad adulta, ya entonces la carencia de poder haber disfrutado a plenitud de cada una de esas etapas, entonces llega un estado deplorable de la condición. Ya ha llegado a una etapa vulnerable, obviamente ya pensionado en caso de que esté en ese momento, ya luego es muy difícil uno poder asimilar de forma objetiva que ya los tiempos pasaron y que si no trabajamos asumiendo un rol protagónico, ya sea en nuestro ambiente familiar, lo que podamos aportar a nuestros hijos, esos valores, ese compartir en familia. Entonces, llega un momento en que ya nos sentimos solos y la soledad acarrea muchísimas condiciones que más adelante podríamos tocarlo como punto de referencia, que podría ser el canal para alguna condición o enfermedad mental que pudiera propiciar inclusive hasta el suicidio, que fue uno de los temas también que solicitaron que tocáramos aquí en el día de hoy. Entonces, es imprescindible no solamente ver la salud mental como el bienestar, como ya le dije, psicológico, social, ¿verdad?, sino que lo veamos tomando en cuenta las etapas de vida y cómo nosotros asumimos cada una de ellas y el rol que asumimos protagónico, tratando de que sea un equilibrio entre una y la otra, para que cuando llegue ese momento culminante, que es donde debemos estar tranquilos, disfrutando de un ambiente familiar que nos aporte lo necesario para sentirnos plenos, calidad de vida, una familia en que nosotros hagamos aportado lo necesario para sentirnos en familia, pero que también retribuyan en gran manera todo eso que dimos, ese compartir, ese afecto, ese acompañamiento, un ambiente también de relación de pareja, porque llega una etapa de nido vacío, donde ya, a pesar de nosotros haber aportado lo necesario a nuestros hijos, ellos deciden también formar familia. Cuando forman familia, entonces nos reencontramos con esa pareja. Y si todo lo que en lo largo de toda esa etapa no pudimos cultivar, entonces ahí quedamos en un estado... Entonces la calidad del tiempo es vital para usted tratar de evitar esos síntomas que pueden reflejar lo que son los problemas mentales. Vivir cada etapa de su vida. Exactamente, Carlos. Así es. Aparte de la soledad que acaba de mencionar, ¿no?, como síntoma importante para la salud mental ya en la edad adulta, ¿qué otros síntomas se manifiestan cuando una persona ya está quizás entrando un poco de deterioro de la salud mental, aparte de la soledad, ¿qué otras situaciones se dan? Síntomas. Se puede dar desesperanza, tristeza, Así en es. este caso, abandono. Cuando tú dices abandono, ¿a qué te refieres? Abandono es ya en este caso el llamado de atención que hace ya la persona adulta ante esa Eso familia. es como ese autocompasión. hijo. Autocompasión, Ok, autocompadecerse. ok. Abandono en el sentido de que a lo mejor esa carencia de tener un hijo cerca que se ocupe de mí, a lo mejor si se suma alguna condición de salud, ese medicamento, el que tenga atento a ello, ese cuidado, que a lo mejor alguna dificultad impide de que él pueda poder suplirse en su totalidad en base a la necesidad de que pudiera él requerir en ese momento por la condición que se encuentra. Me refiero justamente a esa parte. Giselle, neuropatía puede presentarse en ese paciente. Son condiciones, son un sinfín de condiciones, no solamente enfocado a lo que tiene que ver la parte de salud mental. Licenciada, y Plata, perdón, que sé que está ahí en turno, ¿cómo afecta
precisamente la salud mental y la parte emocional de cualquier adulto mayor que por cualquier circunstancia, motivo o razón, la familia se vea obligada a llevarla a una casa de acogida o un asilo, como decimos, cómo eso afecta emocional y psicológicamente tanto al mismo adulto como a la propia familia. Sí, afecta significativamente, porque mire que resulta, lo que cultivamos, lo que sembramos, es lo que recibimos luego, ¿verdad? Yo he recibido inclusive pacientes que tienen una relación de pareja estable, tienen hijos. Hay momentos que cuando se siente con la condición de poder decidir, porque tiene todas sus facultades y su derecho de en algún momento decidir irse con otra pareja, abandonar su seno de familia. Entonces, en esa ocasión, él puede disfrutar ese momento, porque se siente con el deseo de hacerlo y tiene la libertad de tomar tu decisión. Pero ya luego que llega en un estado vulnerable, ya esa persona con quien tú decidiste pasar tus últimos tiempos de vida, no está en disposición de poder acogerte en el momento que tú más la necesitas. En buen dominicano, usted ahora hace y deshace, sí, pero ¿y mañana? Entonces hay un deterioro en lo que tiene que ver la familia, la relación con los hijos. En ese momento no se piensa en nada de eso, pero cuando estamos en esa etapa de nuestra vida, entonces ya no se van a dar ellos. Aprendan ustedes. Entonces, ¿qué resulta? Si me llegan, que escuchan. Si me llegan a sí mismo. ¿Y sabe qué? Me resulta que me llega la persona en compañía del paciente y ya hacen mención en su discurso de que necesitan el acompañamiento de los hijos como red de apoyo, porque ya esa persona está en un estado deplorable de su condición de salud mental y condiciones médicas también notables. Entonces ya es muy difícil uno trabajar en terapia, yo como terapeuta de familia, en reestructurar lo que fue ese vínculo que se rompió por haber él tomado esa decisión. Pero perdóneme, reiterada vez, o sea, estamos hablando como de un solo lado, porque todo el que está escuchando está pensando en el hombre, pero lo mismo puede darse también en la mujer envejeciente. Pero en estos países tercermundistas, mi querido Dalmací, en estos países tercermundistas, mi queridísimo para que seamos un poco Dalmací, mi amor, en estos países tercermundistas, el hombre generalmente se va a volar con la chica joven y deja a la señora de la casa. Eso es relativo. Usted sabe que es verdad. Licenciada. Mire, Plata y yo somos testigos. Plata y yo somos testigos de los miles de pensionados que se han ido y han dejado a la mamá de los hijos. Y después al final del camino ni siquiera tienen que le pase un vaso de agua. Y yo no lo veo uno ni dos, todos los días. Yo mando representante a verlo. ¿Y con quién él está solo? ¿Por qué? Por el comportamiento que tuvo en el momento que pudo dar calidad de vida, mantenerse en ese hogar, pero se sintió que estaba muy elevado. Se sintió con mucho poder en económico, físico, buenón, armado, con un buen vehículo. Entonces, quien guayó la yuca no experimentó lo que es las mieles del poder contigo, sino otra persona que no lo hizo. Entonces, no estoy juzgando a nadie, estoy hablando de manera generalizada. Entonces, eso conlleva que al final, cuando ya se está echando la paloma, la persona X, bueno, como dice Giselle, no, yo no voy a cargar con esto, tú estás muy pesado para mí, yo estoy en esto, ya yo me hice mi lipo, ya yo me hice mi asunto, yo me voy para otro lado. Entonces, hay lo que se llama el resquemor familiar de los hijos. Y la doña dice, no, yo no quiero a este señor aquí porque el señor me hizo daño. Entonces, están solos. Hay una experiencia de un oficial que no voy a mencionar porque la gente lo conoce, que ya falleció, que eso da pena como ese hombre quedó viviendo. Lo dejaron solo. Nosotros era que le damos soporte. Una persona con una luz increíble, con una capacidad de conocimiento y un hombre bueno, pero cometió un solo error. Se desvió. Licenciada. ¿A mí o a ella? A usted. Okay. Usted ha tocado y voy a elevar una voz de verdad que en la próxima, cuando yo tenga una intervención, no voy a permitir que me la quiten, aunque con educación me digan, aguántate, que quiero decir algo. Porque Dalmací me desarmó. El alma. Me desarmó. Yo lo voy a armar a usted. Me desarmó porque de verdad era la pregunta de debate que yo iba a traer a colación, justamente esa. Porque yo he analizado a partir de mi edad, de mi situación y la situación de mis hijos, que yo creo que nosotros, los adultos mayores, cuando llegamos ya a tener la dicha de ser viejos, debemos de comenzar a pensar diferentes.
Porque quiérase o no, Sí. cuando envejecemos y llegamos a muy viejo, que obligamos a nuestros hijos a dedicarnos mucho de su tiempo, le estamos negando a esos hijos el derecho de disfrutar la plenitud de su vida. Entonces, Una carga. es una carga. Máxime cuando papá y mamá no se preocuparon De organizarse. de organizarse en su vida de tal manera que al llegar a esta edad no tengan ingresos para ayudar en su vejez, y esa carga entonces la llevan los hijos. Y yo quisiera de verdad que esto sirva de voz, porque yo particularmente quisiera, si mañana se presenta la situación de que yo tenga que irme por la tranquilidad de mis hijos para que cuiden a sus hijos, porque yo crié, pero ellos están criando, y yo no debo jamás constituirme en una carga para mis hijos. Si tengo que ir a un asilo mañana, porque allí yo no voy a estar solo. El problema, y creo que la psicóloga es la voz autorizada para hablar de esto, pero yo creo que en un asilo, en una casa de acogida para ancianos, allí van a haber otros ancianos con quienes vamos a interactuar. Y no podemos ser tan egoístas en esta edad de que mi hijo tiene que cuidarme, de que mi hijo tiene que dedicarme tiempo. Y en ese sentido, déjeme decir sobre lo que usted decía de la situación que se da con muchos adultos mayores que después de retirado, especialmente en los militares, yo a partir del trabajo que realizo en esta etapa, he visto que, y excúsenme los militares por lo que voy a decir, somos ingratos. Porque cuando nos retiramos, y a veces muchos de nosotros a partir de nuestro retiro, es cuando comenzamos a vivir económicamente mejor. Entonces ahí cuando ya vemos a la compañera, la madre de los hijos ya vieja, que no puede ser la compañera de nosotros, y entonces comenzamos a mirar para otro lado, al grado de que terminamos abandonándola y nos vamos, como dice la licenciada, a cobijarnos en la juventud de otra mujer. Y les digo algo, que nuestra antigua ley orgánica previó esa situación, que yo siempre he juzgado que fue una ley muy inteligente, muy previsora, que yo creo, y siempre lo he dicho, que fue una ley que se hizo pensando en cómo piensa Dios con relación a los seres humanos. Cuando ese artículo 253 decía, o dice todavía, la mujer que se case con un hombre después de los 60 años no tiene derecho a reclamar pensión por ese hombre. El licenciado aquí diría, bueno, eso viola sus derechos, cierto, pero la ley es previsora porque tiene como fin mantener el fortalecimiento de la familia. Porque le dice a la mujer que pretenda hacerle caso a ese anciano porque percibe una pensión de consideración, decirle, no, ¿qué hago con meterme con él si no voy a disfrutar su pensión? Claro, Bien, queremos recordar que estamos en la presentación del espacio La Voz de Retirado, aquí en La Voz de las Fuerzas Armadas, 106.9 para toda la zona metropolitana de Santo Domingo, 102.7 para todo el país. También estamos en todas las redes sociales. Nos acompaña en el día de hoy la licenciada Giselle Sánchez Familia, psicóloga clínica, terapeuta familiar y de pareja. Así que es un privilegio que nos esté acompañando en la mesa hoy aquí en La Voz de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, en este su espacio, La Voz del Retirado. Licenciada Giselle Sánchez Familia, ¿usted entiende que hace falta más preparación para que la gente cuando llegue a esta edad tenga mayor conocimiento de la etapa que está viviendo? Prepararse para la vida de la primera etapa que le toca vivir, porque eso es lo que garantiza que al final podamos tener plenitud, y esa plenitud nos va a garantizar estar tranquilo. Contrario a eso, entonces vamos a vivir en estado de soledad, tristeza, melancolía,
nos aislamos de personas, no disfrutamos del mismo modo de todo lo que pudiera aportar, ¿verdad? Una vida sana, saludable, que es lo que pudiera motivar ya luego a sentir lo que ya le mencioné hace un momentico, desesperanza, tristeza, pérdida de interés, consigo condiciones de salud mental, puede ser antecedente depresivo, con él también condiciones médicas, porque bien sabemos que se relaciona mucho la condición de salud mental con acarrear situaciones ya médicas. Entonces todo eso se relaciona y se imposibilita el que podamos entonces disfrutar. Disculpe, ¿Cuáles son las condiciones, en un momentito, Plata, que crean más presión a ese nivel? ¿A qué nivel, de qué se refiere exactamente? Digo, la presión que ya cuando las personas está entrando en una edad de adulto mayor. La expectativa que se genera. Sí, hay un momento como de que le genera más presión. Sí, por ejemplo, la expectativa que se genera el ser humano en función a lo que el otro esté dispuesto a hacer o aportar a nosotros. Pero si usted no sembró, entonces es difícil cultivar lo que en un momento usted no estableció como algo favorable en la vida de las personas que le rodean. Entonces se crea mucha expectativa. Al no recibir eso, en cambio, nos convertimos en personas demandantes a esa edad. Y hacer demandante, por eso decía aquí el Plata, el comandante, decía que le quitamos la posibilidad a nuestros hijos de que puedan hacer ellos su vida sin que nosotros, una carga. Exactamente, nos convertimos en una carga, porque es justamente por esa parte. Entonces, ahí viene el llamado de atención, ahí viene la queja somática ante condiciones médicas que si lo llevan al médico no tiene absolutamente nada, pero sin embargo es la situación emocional que más le aqueja que cualquier condición médica. Se vuelven hipocondríacos, se enferman todos los días. Eso también hay mucho. Se inventan las enfermedades también. Y se convierte en personas intolerables, irritados, imponentes. Al nivel de su experiencia, licenciada, en su consultorio, que trabaja con adultos mayores. Con la familia. Y con la familia, licenciada, la conducta suicida en el adulto mayor, ¿cómo anda? Bueno, se ve muy relacionado a lo que es la depresión. Hay muchas personas que cuando se encuentran en ese estado vulnerable, sufren mucha desilusión ante todo esto que le ha tocado afrontar. Entonces, al no aceptar la condición como tal, hay ideas que le visitan. Cuando yo digo le visitan, obviamente las emociones se ven muy relacionadas con esto, y por eso justamente incluye el bienestar no solamente social, sino también emocional, porque ya hablamos del factor ambiente, ahora el factor emocional. Digamos, licenciada, que en este instante hay alguien que le esté escuchando y que esté pasando precisamente por esa situación de que se siente, bueno, no trabajó en su juventud y en el pasado para tener una plenitud ahora en su vejez, y que está sufriendo todos los males que usted ya ha mencionado varias veces. ¿Qué usted le aconsejaría a él y a su entorno? O a ella. Si hay en este caso posible idea suicida, lo primero es trabajar con la red de apoyo. Una red de apoyo confiable que pudiera en este caso hacer un acompañamiento y que nos permita buscar los recursos pertinentes para garantizar calidad de vida. No importa la situación por la cual el ser humano esté afrontando, ni tampoco en cada etapa de su vida, qué tanto pudo haber aportado y qué tanto no. Siempre hay solución. Siempre hay un recurso que nos permite a nosotros tratar de partir desde ese primer momento para trabajar en función a recuperar, ¿verdad?, su estima, su valía. Tratar de rescatar un poquito ese acompañamiento que a lo mejor hace falta cuando el ser humano necesita conversar de cómo se siente ante cualquier situación que le preocupa, hasta las ideas, porque pudiera ser que tenga una idea en mente y lo tenga planeado, y si esa persona tiene esa capacidad de escucha y en ese momento le da ese apoyo, esa mano amiga, le acompaña en ese momento vulnerable, entonces recapacita y no se siente solo. Hay que saber algo, licenciada, y perdón que le interrumpo, es que también de pronto esa persona pudiera estar pensando en que, caramba, pude haber hecho esto y no lo hice, y si lo hubiese hecho... Sí, el sentimiento de culpa. Ese sentimiento, pero ¿cómo hacerle saber a la gente que lo que no se hizo ya no es posible y que está viviendo esta etapa? ¿Cómo hacerle saber, despertar a la realidad que tiene y que pueda tener una mejor calidad de vida ante su propia realidad? Viviendo el presente y el aquí y ahora. Para vivir, tirar hacia adelante, ¿verdad? Vivir hacia adelante, primero hay que vivir con el aquí y el ahora. Entonces hay que ser consciente de la condición y ver que nunca es tarde. Exacto. Nunca es tarde, ¿verdad? En este caso ir recuperando. Hay gente que nada más vive en el hoy,
No importa mañana, si aparece una gallina hoy me la como hoy, mañana no sé. La gente piensa en el presente, el pasado pasó, el presente ahora y mañana quién sabe. Hay gente que tiene esa manera de ver las cosas. Fíjate, cuando hablamos de suicidio, yo quiero referirme también a los suicidios de jóvenes en República Dominicana, que en los últimos tiempos los jóvenes adolescentes se están suicidando, algunos tomando cosas, otros usando elementos que tú conoces físicos. Hay muchos que vienen problemas de hogares que también tú conoces porque como era terapeuta familiar. Exacto. Cuando no ese joven o esa joven tiene esa mentalidad así, no da ningún ciclo, no da ninguna visión, no da ninguna muestra de ese cambio que tiene. Sí, recuérdese que cuando se entra en la etapa de adolescencia es la etapa donde hace su asomo despacito cualquier condición patológica que más adelante se pudiera desarrollar, porque hay conductas que se suman y otras que pudieran desaparecerse, dependiendo del manejo que se pudiera establecer con esa persona, ya sea con un seguimiento de psicoterapia o bien pensar en la posibilidad de un seguimiento psiquiátrico, que es lo que acompaña en cada proceso si hay condiciones depresivas, si hay condiciones patológicas y demás, sin dejar de pasar por alto ese factor tan importante. Pero mire qué pasa, cuando sea adolescente, ni sea niño ni sea adulto, sino que se está en una fase de transición. Interesante, ¿no? Y llega un momento en que uno quiere hacerse sentir como que ya crecí y que de paso yo asumo consecuencias con referencia a mi rebeldía, Giselle. Pero es todo lo contrario. Rebeldía ya cuando puede nos ser. vemos exactamente. Sí, es como si fuera desafiar en este caso la autoridad, si es de los papás, sea de la persona que lo acompaña. Eso es como inherente a esa etapa, ¿verdad? Sí, por eso es que es una búsqueda de identidad. Y entonces, ¿cómo la familia debe manejar esa etapa de sus adolescentes? No, y además, ese muchacho yo no lo aguanto, decimos. ¿Cómo se puede evaluar eso? Exactamente. Sí, por eso es importante a los papás concientizarlos sobre tener lo que es autonomía, dominio, control, disciplina con amor. ¿Y que eso va a pasar? ¿Por qué la importancia de la disciplina? ¿Por qué la importancia de uno tratar de crear horarios, rutinas, establecer reglas claras con amor? Porque en ocasiones, por ser papá y el rol que nos distingue como papá, queremos excedernos en base a eso que queremos implementar o en este caso imponer. Entonces ahí es que viene la lucha de poder. La lucha de poder es hacer lo contrario en ese momento a lo que le están diciendo, sí, no, yo quiero hacer lo que me da la gana. Entonces aquí es lo de la piedra y el huevo, ¿verdad que sí? Porque el papá siempre tiene la razón. Entonces se busca o uno siempre sugiere lo que es la negociación, con la intención de que a través de esta, ok, tú quieres hacer tal y tal cosa, pero en cambio tú tienes que cumplir con esto, con esto, con esto. Porque cada cosa que le damos a nuestros hijos son privilegios que ellos deben ganarse. Ahora, ese diálogo debe ser un diálogo flexible y abierto, porque el hecho de usted ser papá no implica que vamos a ser implacables ante situaciones que en algún momento se pueda resolver a través de negociación, tratando de quitar privilegio o en cambio, tratando de sustituir eso por otra cosa que nos va a permitir obtener el objetivo en base a lo que queremos lograr con ellos. ¿Existen las señales entonces? Sí, existen las señales, claro. Recuérdense que no solamente incurren en lo que sería el suicidio en sí, están las automutilaciones. ¿Qué pasa? Que si hay un sistema de familia disfuncional, ¿qué ocurre? Y ellos vienen buscando un círculo de amistades fuera del ambiente de familia, donde ese me acepta, donde ese no me juzga, donde ese no me discrimina, pero ya me está llegando la muchachita con las uñas pintadas de negro, pero ya la muchachita me está llegando. El aretito, el tatuaje. No me voy a bañar hoy. Sí, tales cosas que ahora aparecen, un sinfín de nombres que ellos le llaman a ciertas cosas que le permiten aparato, chequearlo de vez en cuando. Ya ahora hay un tema de diferenciación con la sexualidad. Ya no soy ni hombre ni soy mujer porque yo soy binaria. No estamos definidos. Yo soy no binaria. Entonces, todo eso son señales que lo permiten. Ya yo me quiero recortar de varón. Sí. Todo eso son señales que se hacen necesarias que los papás presten mucha atención. Exacto. Y no solamente eso, documentarse bien de todos los temas que conlleva, ¿verdad? Pasar una etapa de adolescencia, porque hay adolescentes que saben y manejan más informaciones que los mismos papás en casa. Sí, disculpe, yo quiero volver al tema de los adultos porque quiero darle una participación al licenciado en ese caso. El otro paso, vamos a hacerlo ahorita. Está bien. Vamos a hacer un cambio para luego entonces que participe un invitado que tenemos especial que vino aquí, hay que sacarle el juguito. Yo soy así, licenciado, así yo soy malita. Manuel, vamos a un cambio para presentar a nuestro invitado especial de esta tarde.
Si usted necesita un empleado para empresa, negocio o para uso personal, la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas tiene un personal militar retirado calificado a su disposición. Contáctenos al Departamento de Gestión de Empleo, Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas o envíenos un correo gestionempleosjr@gmail.com o llámenos al 809-537-1052, extensión 312. Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas. 4 siglas identifican la más poderosa estación, HIFA, y 2 frecuencias compartidas, 106.9 para Santo Domingo y 102.7 para todo el país. En tu radio, la voz de las Fuerzas Armadas. 24 horas con la mejor programación. Continuamos con la voz del retirado. Bien, señores, vamos a continuar con este interesante programa enfocado a orientación psicológica para nuestros adultos mayores. Pero en este caso vamos a tratar derechos de los adultos mayores dentro del campo del derecho, valga la redundancia. Quiero preguntarle al licenciado. Vamos a presentarlo primero. Sí. Bueno, preséntelo, está bien. Sí, está bien. con nosotros el licenciado Ramón Paredes, que más que licenciado doctor, porque es abogado y también es comunicador y también es historiador. Entonces, él no estaba, yo no lo puse en redes sociales, porque yo soy así, pero queremos sacar el juguito porque es una persona con mucho conocimiento, al cual agradecemos la presencia en su programa La Voz de Retirado. Así que adelante, Plata, retire la pregunta y que estén pendientes de la misma. Bien. Hemos hablado, el diálogo inició hablando de la situación psicológica que pueden padecer los adultos mayores, pero con relación a los padres ya ancianos y los hijos, ¿qué obligaciones desde el punto de vista legal tienen los hijos con los padres, licenciado? Primero, para mí es de elevadísimo honor participar en un programa, sobre todo por una emisora de la cual yo he sido simpatizante, y más tener el beneficio de hablarle a los retirados, para mí es de profunda satisfacción. Correspondiendo a su pregunta, el anciano, así como el hombre va pasando, como lo decía la distinguida Giselle, va pasando por etapas. El niño cuando nace con derechos inherentes, que es la obligación del padre velar por la manutención de ese por el bienestar de ese niño. Luego, ese niño pasa por una etapa productiva y luego llega a la etapa del remance. Muchos no han tenido la oportunidad ni el beneficio de llegar a una etapa del remance con los beneficios que él mismo pudo haberse agenciado, y entonces tiene que depender del niño. Así del como hijo, en del este hijo. caso. Ya. Así como todo el mundo reconoce lo que fue la famosa ley 2402, que era la que obligaba al padre a la manutención del niño, con los años eso se revierte y ahora existe lo que se llama la 1497, que también obliga al hijo a una manutención digna, que el padre pueda vivir en correspondencia como al nivel de vida que pueda tener el hijo. Es decir, así como el niño en una etapa de su vida tenía que vivir en correspondencia al nivel de ingreso que tenía el padre, entonces el hijo está en la obligación, que no es un si yo quiero, es un deber constitucional, porque así lo obliga la ley, que si el hijo no puede, tiene que subvencionar al padre, aún no estando trabajando, porque entonces es parte del sueldo mínimo. Y entonces ese padre tiene que vivir en correspondencia al nivel de vida que pueda tener el hijo. ¿Y si es muy pobre el hijo? Mira, la ley dura ser ley. Fíjense que en la famosa 2402, y quiero hablar porque es la que está más familiarizado con el pueblo. ¿24? La famosa 2402, ya hoy modificada ya por la 1497. Pero quiero referirme, porque nos estamos refiriendo a los distinguidos hombres de
ya hoy en retiro, que están más relacionados, están más vinculados. Pero disculpe, esa respuesta yo quiero que sea generalizada, así para todos los padres. Precisamente por eso quiero hablar de la 2402, Sí. porque es la que más llega a la conciencia nacional. Bien. Porque es la que interpreta, que es la que obligaba al padre a la manutención del niño. Y la ley se cuidaba. Fíjense que ustedes decían, y si el padre no está trabajando, miren, con dureza, pero entendible tendré que expresar. El juez siempre le va a decir, a mí no me importa. No le va a decir con la rigidez con que yo lo estoy expresando, pero se lo va a decir, lo importante es que lo mantengan. ¿Cómo lo va a hacer? Yo no sé, pero manténgalo. Si en eso usted le decía, mire, pero yo no voy a robar, el juez no lo va a mandar a robar, pero lo manda a que lo mantenga, porque es de obligación. Claro, desde luego. Es decir, que ahí no hay la excusa de que yo no estoy trabajando, de que yo soy muy pobre, es que lo mantenga al nivel de vida que usted pueda darse. Es decir, yo no puedo dar más allá de lo que yo no tengo, pero sí de lo que tengo, estoy en la obligación de compartir. ¿Puede ser sometido un hijo que abandona a su papá? Por un sometido de la justicia, no detenido, puede ser detenido. No solamente por ser detenido. El mismo rigor que se le plantea al padre para la manutención del niño menor de 18 años es el mismo rigor que se le plantea al hijo para el padre cuando el padre no está en la capacidad de autosostenerse. De manera que la ley no hace excepción. Ahora, los que me escuchan van a decir, pero es de un uso, no es de uso frecuente, es lo normal, porque se presume que, como decía la distinguida dama Giselle, todo hombre debe sembrar en su juventud para cosechar En su en una vejez. determinada edad de su vida. Lo más probable es que el hombre haya sembrado lo suficiente que pueda tener una vejez digna, y a veces hasta el orgullo impide que acudamos donde el hijo. Pero eso no implica que el hijo no tenga el deber de mantener al padre. Ahora, que nosotros o el padre renuncie, a veces hasta por orgullo, a veces en la resonancia popular se dice, yo no quiero dar lástima, yo no quiero depender de mi hijo. Y verse como una imposición. Y verse como una imposición, entonces, pues, bueno, le paso el micrófono. Eso, disculpe, eso significa, doctor, que ese anciano, en lugar de reclamarle al Estado por una pensión, debe reclamarle a su hijo por su manutención. Prima facie debiera ser así. Ahora, eso no significa que el Estado quede liberado. El Estado jamás puede quedar, porque el Estado es el patente original, es la garantía de todo ciudadano de cuando llega a una determinada edad improductiva, el Estado devolverle, porque fueron muchos los sacrificios que usted en su juventud le aportó al Estado para que la generación que viene pueda darle continuidad a la vida. Entonces el Estado está en la obligación sine qua non, por eso existen los famosos asilos, por eso existen los hospitales, que son Servicios gratuitos que son del Estado. de servicio público. Doctor, y si ese padre se portó mal conmigo, yo tengo como quiera que cumplir con La el ley es la papá. ley. Dúrasele. Sí, respondí yo. ¿Qué? Oye, ¿Que la ley qué? Sí, sí. Claro, dígale, doctor. Si hay muestra, Dígale ahí, doctor. espérese, Dalmacín, tranquilo. Ok. Si yo muestro que ese papá nunca me dio leche, ni me pagó estudio, ni me compró ropa, que la que tuvo al frente de eso fue mi señora madre, y yo luego tengo una posibilidad económica estándar, estoy bien, yo tengo que tener obligación con él. Mire, recuerde que Dígame, doctor, dígame. recuerde que en derecho hay un principio Dígame. que la ley no tiene efecto retroactivo. Si usted cuando niña no reclamó, ya eso es un derecho. Pero yo como niño no tengo derecho a reclamar. Pero para eso estaba su tutora. que era su madre. Mi mamá no quería pedir Si su ayuda. madre por orgullo Ajá. no lo quiso hacer, eso no la libera a usted de esa Pero él responsabilidad. tenía compromiso conmigo, doctor, de mantenerlo porque sabía que yo existía. Muy de acuerdo. Ajá. Pero si usted no ejerció ese derecho, usted no me inhabilita a mí a que yo no lo ejerza cuando así lo considere oportuno. Mira, yo le voy a decir Es una cosa, de doctor. Mire, manera- yo soy una retuerca. Mire, yo le voy a decir una cosa. La ley puede existir, pero si un hombre se portó mal con los hijos, no es verdad que los hijos tienen obligación de mantenerlo. Y me Bueno, perdonan pero que ustedes cuatro. eso es palabra, Mira, pero la Carmen, ley mira, es otra cosa. Yo Pero conozco a una persona Ay, que ¿no? anda ¿no? deambulando Sí, sí. En la calle de Dios. en las calles donde yo vivo, es una persona muy inteligente, quizás en un momento de su Se vida descuidó, se descuidó. cayó en vicio, quizás también, lo que me dicen, lo que me cuentan, pero una persona muy lúcida,
que tú puedas hablar muchas cosas con él. Cuando está Y así. una vez estuve conversando con él sobre su procedencia. Porque yo tenía alguna información de su procedencia. Dice, sí, la que motivó todo eso de que mi papá no me declarara, me dijo él, y de que yo no tuviera ese vínculo cercano con mi papá, fue mi mamá por estar de orgullosa, porque él siempre quiso. Entonces, ¿qué se puede hacer en ese caso? Sí, pero bueno. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Mire qué es lo que pasa. Cuando ya se va a la parte legal, es porque el último recurso que se utiliza con la intención de beneficiar, en este caso, a la persona que está vulnerable, llámese el adulto mayor. Pero cuando se da eso de que utilizamos ante las situaciones de adulto, involucramos el tema de los hijos, eso se llama triangulización. La situación conflictiva entre la pareja imposibilita que se dé ese vínculo de relación entre los hijos y afecta de un modo significativo. Entonces, una cosa nada tiene que ver con la otra, porque los hijos crecen y llega un momento en que ven ese comportamiento en su mami que ha sido negativo y ha imposibilitado de que ese vínculo de interacción se dé con ese papá, y a la larga, si el hijo sabe reconocer, ¿qué hace? Buscan al papá en el momento que ellos consideran que deban hacerlo. Entonces, de ahí empezamos desde cero. Si se cultiva ese vínculo de interacción, si yo trato de contribuir en gran manera esa carencia que yo pude tener en la infancia y demás, sin discriminar en este caso el rol que asumió la mamá, porque lo que hacemos es que toda esa tormenta emocional que se genera por situaciones de pareja, queremos involucrar a los hijos y nada tiene que ver. Se puede dejar de ser pareja, pero se sigue siendo papá para toda la vida. Entonces, una cosa nada tiene que ver. ¿Cómo fue? Diga eso otra vez, ¿cómo fue? Que se puede dejar de ser pareja, pero se sigue siendo Usted papá nunca para se toda la divorcia vida. de sus hijos. Usted no puede divorciarse de sus Mira, hijos. mira. Pero hay hombres que Nunca sí debe se divorcian. divorciarse de los hijos, Hay pero- hombres que sí se divorcian de las mujeres de los hijos y del entorno. Entonces, yo estoy hablando de manera generalizada No, por, no, por y lo la que mujer yo veo. también, y la mujer también. No, es que yo Sí se siempre da. digo eso. Pero en menor grado, en Hasta menor por- grado. La por- mujer. hasta por- Carlos, aunque pero se dé- el Albacete Aunque se mensual. dé en menor grado. No, lo que pasa es que a mí me gusta ser equilibrado. O Pero, sea, no es pero absoluto. le reitero lo es mismo, que mi querido hermano. Vivimos en un país tercermundista donde aquí hay más de 3 millones de mujeres solteras. Pero esa conducta hijos no solo. es exclusiva del hombre. Dígame, doctor y licenciada. Aunque sea un 1%, pero vamos a entenderlo. Los hijos, no con XY. O es con X sola, o No, con Y y sola. viceversa. Esa combinación, usted tiene que tener la misma. Por ahí anda un grupo de mujeres que son irresponsables Es que es total y otra cosa, es otra absolutamente cosa. con su familia y Pero sus hijos. usted sabe. Igual que muchos padres. Si se hace- ella lo sabe, porque ella es terapeuta familiar. pues por eso, es que lo que ¿Cuántos pasa es que millones de estamos mujeres cargando el lado dominicanas al son hombre, madres nada más. solteras? Pero mire, licenciada, y qué bueno. Acérquese ahí, doctor. Y qué bueno la dinámica, porque Sí. eso hace más interesante y cada quien hace su No, aporte. yo tengo todos los hombres a mi favor Pero mire, ahora mismo, pero eso sí, me matan las mire, mujeres. Sí, licenciada, adelante, doctor. El hecho de que usted renuncie a un derecho que le corresponde, que está salvo que la Constitución se lo garantiza a usted, y que usted renuncie a él, no obliga a ninguno de nosotros a que renunciemos. Fíjese, usted ahora está poniendo el caso del padre que abandonó al hijo y jamás apareció. Pero también yo le voy a plantear otro caso. ¿Y si ese padre deja una herencia? Sí. Ajá. Ese padre que nunca estuvo presente, No, yo no voy a buscar esa herencia porque él nunca tuvo. entonces el hijo no renuncia a la herencia. Entonces, Qué ejemplo más bueno. entonces, como el hijo nunca va a renunciar a esa herencia porque sigue siendo hijo, Ahora el padre en vida puede desederar a ese hijo siempre y cuando lo puede- declare indigno porque no le prestó en caso de que el padre necesite del auxilio Ya. del hijo. Él no le presta. El padre Puede. El padre puede. Yo tengo problema con esa qué ley. bueno. Sí. Qué bueno. No quise plantearlo Qué porque bueno no tenemos plan. tiempo Esa para 24 eso. solo doy Pero 14, qué tengo qué problema. edificante fue su intervención. Tengo problemas. Así como el hijo, así como el padre, que producto de que el hijo no le dio la atención necesaria cuando él la necesitó, el padre puede declarar a ese hijo indigno de ser Doctor, merecedor. lo voy a seguir exprimiendo, doctor. Háblenos de cuáles son esos derechos que tienen nuestros adultos mayores y que en un 97% lo desconocen, por ende no lo solicitan ni lo buscan, y dónde pueden ellos recurrir a buscar una información sobre sus derechos Mire, como envejeciente per se. agradezco la generosa pregunta que me acaba de hacer, porque desgraciadamente, así como decía el distinguido Carlos Santana. Carlos Santana, donde decía que muchos padres no reclamaban porque desconocían a veces por orgullo. Y para eso yo le decía que es un deber irrenunciable del Estado, garantizarle a todo ser humano que tenga una vida digna,
que a la hora ya de cuando van en remance de su vida pueda descansar a plenitud. Y para eso nosotros tenemos los asilos que son de derecho para todo aquel ciudadano que después de una determinada edad que pueda ser evaluado por el Estado pueda ser beneficiario de un alojamiento. Sí, exacto, Los hospitales públicos nuestros tienen que atender a nuestros envejecientes como si se trataran de cualquier ciudadano que tenga la plena juventud. Doctor, por eso es que usted ve con mucha frecuencia que el excelentísimo señor presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, decreta a una determinada cantidad de personas, envejecientes o no, las llamadas pensiones solidarias, porque el Estado tiene que ser solidario y corresponder con eso. Mire, le ha hecho un servicio prominente a la República cuando se toman decisiones de esa naturaleza. Sin embargo, yo la quiero hacer mucho más extensiva. Yo quisiera que fuera de obligatoriedad, de que todo anciano no tenga que ser favorecido con un favor, sino que isofacto, cuando usted llegue a una determinada edad, que le sea isofactamente ya depositada a través de un banco. Y así usted no tiene que mendigar, porque el hombre jamás debe renunciar a su orgullo, porque ese es un orgullo. Hay un orgullo que luego suele ser un pésimo consejero, pero también hay un orgullo que termina haciéndole daño. Que es un orgullo que es distinto al que va adherido a la dignidad, que es un distinto. Precisamente a ese orgullo al que el hombre apela y renuncia a esos derechos. Sí, correcto. Bueno, doctor, interesante, tiene doctor, que volver para acá, porque el tiempo no nos permite, no se lo sabe, tantas preguntas. Yo quería hacer como loco con el limón, pero tengo que volver con Giselle. Porque Giselle va a decir, la intervención que escuchaba a nuestros amigos oyentes de La Voz de Retirado es del doctor Ramón Paredes, que además de abogado, licenciado en comunicación social, historiador, lo voy a invitar en otra ocasión cuando él pueda, nos habló de algunos derechos de los adultos mayores. Ustedes saben que yo soy chismosa de nacimiento. Hay algo de la ley que en lo que yo estoy de acuerdo, pero bueno, yo no fui que la hice ni la voy a cambiar. Giselle, estoy satisfecha de tu participación, me siento bien y orgullosa de que tú pertenezcas a lo que pertenece y de que esté vinculada a nuestro Hospital General Docente de la Policía Nacional. Agradecerle a nuestro querido doctor Alexandro Marte, que decíamos Alexander, pero Alexandro Marte, director general del Hospital General Docente de la Policía Nacional, que nos ha favorecido todos los meses con enviarnos un conocedor de la conducta, conocedor de lo que es los síntomas psicológicos de los seres humanos, y hoy pues vino Giselle Sánchez Familia a estar con nosotros. Gracias. Gracias de verdad. ¿Cuánto tiempo? Yo quiero que ella termine con una respuesta que en principio usted dijo: la salud mental se refleja en la forma de cómo sentimos, cómo pensamos y cómo actuamos. Por favor, termine su exposición ampliándonos algo más. En lo que sentimos, pensamos y actuamos es lo que determina realmente lo que somos como personas. Cada quien es responsable de sus emociones y de la respuesta que damos al ambiente, dependiendo de lo que nos toca afrontar y vivir en el día a día. Imprescindible no dejar pasar por alto, ¿sabe qué? La importancia de la salud mental. Y que en algún momento determinado hay personas que todavía creen que visitar un psicólogo es un asunto de loco, desconociendo de que es una antesala ante cualquier situación vulnerable en la cual usted pudiera estar afrontando y que más adelante pudiera sumarse situaciones peores, y ya entonces es demasiado tarde para recibir la asistencia oportuna. Excelente, siéntanse con la libertad de poder visitar psicólogo, psiquiatra, y tratando de que eso sea una antesala ante cualquier situación que pudiera detenerse a tiempo y evitar que la situación no pudiera salir de control. Excelente. Mi amor, entonces estos tres envejecientes, adultos mayores, tienen una salud mental buena. Sí, ellos tres. Me he sentido muy a gusto y es muy favorable el aporte que han tratado y cómo me han tratado. Es digno de que sí, en verdad tiene una salud equilibrada. Tú sabes que él es del ejército. Él es del ejército, yo soy de la policía. Ah, qué bien. Entonces, Pero yo la amo. De por sí yo amo a los policías. Y nosotros pero a partir de ella
Comencé a querer los míos. Ok. Fíjate cómo la cosa. Ajá. Qué bien. Si Carlos. alguien aquí Hay ha mostrado muy una buen actitud equipo, rebelde, ustedes. ha sido Carmen. Sí, yo sí. Sí, Porque ha estado cuestionando la ley, Sí. ¿verdad? Porque entiende que la ley la hicieron en contra de ella. Sí, de mía. Pero no. Y a pesar que de todo, veo que ustedes sí la consienten. La La tratan consentimos, con pero- muchísimo cuidado. Bueno, Hay que señores, quererla. señores, ¿Qué vamos a tenemos hacer? que Es ir. que ella es la diva, ella es la reina. El doctor, Gracias, diga. Giselle. Doctor, placer, el doctor, un diga. placer. Confieso que en la licenciada las mujeres tienen una Defensora. una defensora. Ah, sí, muy yo interesante, sí. ¿eh? Y También defensora de en los ti hombres. Y en ti los hombres te van a tomar como vocero, ¿eh? Los hombres Van a no. tomarte como vocero. No, trato de ser equilibrado. A mí me extrañó y la actitud del amigo César, porque él es un hombre muy equilibrado. Él defiende tanto a hombres como a mujeres. Señores, vámonos, que ya el tiempo se fue. Buenas tardes para todos. Gracias Rápido. por estar en el programa. Que viva la República Dominicana ¿Cómo que te dice, sean? y sean felices todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hemos presentado La Voz del Retirado, un programa de la Junta de Retiro y Fondos de Pensiones del Ministerio de Defensa dirigido a todos los militares y policías en la honrosa posición de retiro.